Hola, buenas. Vamos a resolver este problemita que está asociado con trigonometría. Es un problema de resolución nivel media, se podría decir. Vamos a leerlo. Dice que desde un punto ubicado en el mismo plano de la base de un edificio, un observador que tiene 1,7 metros de altura ve la parte superior con un ángulo de elevación de 30 grados. Luego camina 50 metros en línea recta y desde el nuevo punto observa la parte superior con un ángulo de elevación ahora de 20 grados. Calcular la altura del edificio. Recordemos que para todo este tipo de problemas siempre es conveniente hacer un dibujito. Y aquí tenemos un dibujito. La idea principal es que tenemos un edificio que no sabemos la altura. Tenemos que calcularla. Tenemos que calcular la altura del edificio. El problema nos está diciendo que la persona mide 1,7 metros de altura. De momento lo vamos a colocar por acá. Y están los 1,7 metros de altura. Ok. Dice que la persona está en un punto y camina 50 metros. O está en un punto y camina 50 metros. ¿Para dónde estamos identificando que inicia la persona? Si en primera instancia está observando con un ángulo de 30 grados y luego con un ángulo de 20 grados, desde aquí y luego desde aquí. Aquí el ángulo es más grande, se puede notar que la apertura es amplia, entonces la persona lo que hace es alejarse más bien del edificio. Por eso el ángulo se hizo más pequeño. Entonces, coloquemos las líneas de observación. Aquí está viendo para el edificio, teniendo en consideración que se forma un ángulo de 30 grados. Y luego desde acá también está observando el edificio, pero en este caso está formando un ángulo de 20 grados. Está más lejos. La apertura del ángulo es más chiquitita. Ahí mide 20 grados. Ahora, tenemos que determinar la altura del edificio. Si nosotros sabemos que la persona mide 1,7 metros, la línea horizontal sale a partir de sus ojos. Entonces, este pedacito del edificio mide 1,7 metros. Por decirlo así, veamos que los triángulos están en el aire. Aquí tenemos un triángulo y aquí tenemos otro triángulo, ambos rectángulos. Vamos a colocar aquí el ángulo de 90. Ahora sí, sabemos como información del problema que si esto mide 1,7, esto de aquí también mide 1,7 por ser las alturas de la persona. Queda todo este espacio. Es decir, de la altura del edificio, yo ya tengo este pedacito. Nos falta encontrar este pedacito de aquí. Pongámosle U a ese pedacito que nos hace falta. Porque nosotros tenemos que calcular este U. Entonces, tenemos como información que donde estaba ubicado inicialmente la persona, caminó 50 metros. Aquí dice camina 50 metros. Entonces, este otro ladito de aquí mide 50 metros. 50 metros. Ahí ya tenemos toda la información que nos está dando el problema. Tenemos que empezar a trabajar nosotros. Sabemos que tenemos que calcular esto de aquí y tenemos esta medida de aquí, pero esto no es un triángulo rectángulo. Tengo que trabajar con este y tengo que trabajar con este. Observamos que nos falta esta información de aquí para, digamos, poder trabajar con una razón trigonométrica. Necesitamos el opuesto del ángulo y tenemos que trabajar con el adyacente. ¿Por qué no con la hipotenusa? Porque aquí tenemos también la misma idea. Tenemos el ángulo de 20 grados
tenemos el opuesto y tenemos el adyacente. Y de ese adyacente ya tenemos 50. Entonces, a este ladito de aquí, hagamos una cosa. Llamémoslo X, para poder jugar aquí con unas igualdades. Entonces, a este pedacito de aquí, lo vamos a llamar X. Esto de aquí. Y todo completo sería X más 50. Vamos a jugar con esos datitos para poder encontrar U. Entonces, sabemos que si estamos posicionados en este ángulo, necesitamos el opuesto y vamos a trabajar con el adyacente, es decir, con la tangente. Dice que tangente de 30 grados es igual para este primer triángulo de aquí, para todo este de aquí, el moradito. Dice que es cateto opuesto, que es U, sobre cateto adyacente. El cateto adyacente vale X. Yo necesito U, entonces esta X, recuerde que como necesito U, la variable está abajo. Como la variable está abajo, la vamos a llevar al otro lado a multiplicar. Y nos queda entonces que X por tangente de 30 es igual a U. Y nosotros diremos, pero de ahí, ¿qué hacemos con esto? Tenemos X y tenemos U. De ahí, vámonos para el otro triángulo, para el triángulo grande. Para el triángulo grande de aquí. Para tratar de formar ahí una igualdad. En el triángulo grande tendríamos entonces que tangente y tenemos el ángulo que mide 20 grados. El opuesto es U y el adyacente es toda la línea visual desde que está la persona acá. Es decir, esto es X y esto es 50. Entonces, tangente de 20 es igual a cateto opuesto que mide U sobre cateto adyacente. Y el cateto adyacente es X más 50. Porque si estamos hablando del triángulo grande, este que está aquí, el opuesto es U y el adyacente es todo esto. Y todo esto serían los X más los 50. Entonces, misma idea, necesitamos despejar la U. La variable está abajo, la vamos a mandar al otro lado a multiplicar y nos queda aquí que X más 50 por tan de 20 es igual a U. Vean que aquí tenemos U es igual a esto y U es igual a esto. Recuérdenlo de la propiedad matemática que se ha trabajado. La propiedad matemática nos dice esto, la voy a volver a escribir aquí, que si U es igual a X por tangente de 30 y U es igual a X más 50 por tan de 20, entonces, como U es igual a esto, esta U ya la puedo sustituir por este valor. O como decimos en matemática más fácil, cancelamos las partes iguales, que estos dos son iguales, e igualamos los resultados. De aquí nosotros podemos concluir entonces que X por tangente de 30 es igual a X más 50 por tan de 20. Y vamos a resolver esta ecuación de aquí para despejar la X. Vamos a despejar la X. ¿Para qué vamos a despejar la X? Para venirnos a una de estas dos razones trigonométricas y saber cuánto vale X. Cuando yo sé cuánto vale X, entonces ya tengo el valor de U. X por tangente de 30 se nos queda tal como está. No hay mucho que hacerle. Pero del otro lado tenemos tan de 20 que multiplica a X más 50. Entonces nos queda X por tan de 20 más
50 por tan de 20. Vemos que tenemos una ecuación lineal prácticamente. Entonces todo lo que tiene x se queda de un lado y lo que tiene solo números va del otro. Entonces aquí podemos decir que tenemos x tan de 30 y este x tan de 20 que está positivo viene a restar. Entonces nos queda menos x tan de 20. Esto es igual a 50 tan de 20. Tangente de 20. Observemos esta expresión algebraica de aquí. Esto tiene X, entonces esa X sale a factor común. Nos queda dentro del paréntesis tan de 30 menos tan de 20. Y todo esto es igual a 50 tan de 20. Tenemos que dejar la X sola. Como todo esto está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Entonces nos queda arriba de X 50 tan de 20, pero abajo nos queda tan de 30 menos tan de 20. Todo esto está debajo de 50 tan de 20. Como todo esto son números, como todo esto son números, lo podemos escribir en la calculadora. 50 tan de 20 y tan de 30 menos tan de 20. Y si colocan todo eso en la calculadora, queda como resultado que x es igual a 85,28. Todavía no tenemos la respuesta. Esto apenas es x. Es decir, esto de aquí mide 85,28. Y esto de aquí, sabemos que mide 50, pero en el triángulo grande sería 85,28 más 50, que es esto de aquí. Entonces tratemos de trabajarlo un poquito más sencillo. Esta razón de aquí, que ya tenemos despejada para u, nada más sustituyamos el valor de x y encontramos cuánto mide u. Entonces voy a hacer por aquí una pequeña división. Entonces, como x es igual a 85,28 y teníamos que x por tan de 30 es igual a u, x es 85,28 por tan de 30. Eso es igual a u. Aquí tenemos el dato que encontramos despejando la x. Y aquí tenemos el dato que tenemos en la ecuación principal de arriba, de aquí, en este despeje. Como aquí ya tengamos 85, ¿verdad? Que es lo que vale x, 85,28, pasar al otro lado a multiplicar. Y entonces queda que u vale 49,23. Y a pesar de que ya tenemos u, todavía no tenemos la altura del edificio. Porque recordemos que u es apenas desde aquí hasta aquí arriba. Para encontrar la altura del edificio tendríamos que sumarle la altura de la persona. Entonces nos vamos a venir por aquí y vamos a escribirlo. Altura es igual a la u que acabamos de encontrar más la altura de la persona. Es decir, esto es igual a 49,22 más 1,7 que medía la persona. Y esto nos queda 59, 50, perdón, coma
92. Recuerden que aquí hay muchas aproximaciones y demás, ¿verdad? Si hay redondeos, es decir, queda, por ejemplo, 49,23, no hay ningún problema, porque por redondeo se puede seguir trabajando. Y recuerden que esto es un problemita. Entonces, como esto es un problemita, lleva respuesta. Vamos a escribirlo aquí. La altura del edificio es de 50,92 metros. Y aquí tenemos la respuesta de nuestro problemita. Y el problema resuelto. Espero que haya quedado todo clarito. Practiquen bastante. Muchas gracias.